Semblanzas. Hoy hablaremos de una persona súper interesante para nosotros y para nuestros tiempos. Ella es Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Primera parte, vida. Edith, la más pequeña de una familia judía de 11 hermanos, había nacido el 12 de octubre de 1891, en la hoy ciudad polaca de Wrocław, entonces Breslau, capital de Silesia, en el este cultural y económico alemán. La educación que recibió fue muy exigente, estricta, austera y al mismo tiempo exquisita en todo aspecto, especialmente en la fe judía. De niña fue una alumna excelente. Sus parientes la reprochaban de ser ambiciosa y la apodaban la niña inteligente. A los 14 años pasó una crisis existencial muy fuerte. Dejó los estudios por un año y se apartó de la fe de sus padres. Decidió con mucha libertad no rezar más. Desde entonces empezó a simpatizar con los movimientos que luchaban por los derechos legítimos de la mujer. Como eslogan suyo, en aquellos tiempos publicaban de ella: igualdad para la mujer y para el varón, así clama la sufragista. Después del bachillerato, Edith se consideró atea durante 10 años. Comenzó entonces para ella la búsqueda de la verdad, que quería lograr con las fuerzas de la sola razón. Edith fue una de las primeras universitarias de Alemania. Estudió literatura, filología, historia y psicología, pedagogía y filosofía. En esos años se enrola totalmente en movimientos feministas. Ella misma declarará posteriormente: siendo alumna y universitaria, fui una feminista radical. En 1913, Edith se hace discípula de Edmund Husserl, el famoso filósofo, fundador de la fenomenología. Ahí descubrió el ethos, punto de partida de una inclinación que construye determinada personalidad, de la rectitud e intención para conocer la verdad. A raíz de este hecho, muchos filósofos discípulos de Husserl iniciaron el camino de la fe, entre ellos el famoso también Max Scheler. En el fragor de la Guerra Mundial, ella interrumpe sus estudios y se alista como enfermera voluntaria para atender a los soldados heridos en las batallas. A propósito decía: cuando haya acabado la guerra y yo siga viviendo, entonces podré pensar en mis asuntos privados, pero ahora, por delante de todo, está mi patria, mi nación. Hizo licenciatura en 1915 y al año siguiente el doctorado sobre el problema de la empatía. En 1918 o 1919 sufrió la oposición desilusionante de sus propios mentores y amigos, como Husserl y Heidegger y otros colegas, quienes pusieron serios reparos a que ella, siendo mujer, quisiera postular y obtener una cátedra universitaria. Todos sus intentos a este respecto fracasaron. Pero en 1920, ella y otras compañeras lograron que el gobierno publicara un decreto en favor de que las mujeres tuvieran acceso a las cátedras universitarias. Ese mismo año, Edith pasó una profunda crisis interior. Pero precisamente a raíz de esto, llegó el acontecimiento decisivo de su vida y de su conversión. Tuvieron influencia especial en este acontecimiento Santa Teresa de Jesús, la santa española, Santo Tomás de Aquino, San John Newman y San Benito de Nurcia. Poco tiempo después, al recibir el santo bautismo, decía: mis ansias de buscar la verdad eran mi única oración. Las obras de Tomás de Aquino le ayudaron a comprender el fundamento racional de la fe católica. Los años siguientes se dedicó a la enseñanza de la filosofía, pedagogía y otras ciencias. Su producción científica fue grande. También escribía una vez al mes una carta mensual para las mujeres profesionales. Tras la llegada de Adolfo Hitler al poder, su labor de enseñanza terminó bruscamente, por su ascendencia judía por todos bien conocida. El 15 de octubre de 1933 fue recibida en el Carmelo Descalzo de Colonia, en la Orden de Santa Teresa de Jesús. Su nombre religioso será Teresa Benedicta de la Cruz. En esos tiempos convulsos y terribles, especialmente para el pueblo judío, ella seguía sus estudios en el Carmelo, sin libros y sin biblioteca, y sin otros medios científicos.
De esta manera, con libros o no, con ayuda o sin ella, escribirá Edith su obra magna, Ser finito y ser eterno. Un tratado metafísico inspirado en la filosofía de Santo Tomás de Aquino y la fenomenología de Husserl, resultando así Edith Stein una de las últimas tomistas originales de la historia de la filosofía. En 1938 es enviada al Carmelo de Echt, Holanda, donde parecía estar fuera de peligro. Sin embargo, como represalia a la carta pastoral de protesta de parte de los obispos holandeses contra la deportación de judíos practicada por los nazis, es arrestada el día 2 de agosto de 1939 por la Gestapo y llevada junto a otros religiosos y religiosas a los campos de concentración de Amersfoort, Westerbork y Auschwitz. En esos campos, en esas barracas, ella intentaba dar esperanza a todos. Especialmente se dedicó a cuidar de los pequeños cuyas madres se habían desquiciado por los sufrimientos que padecían. Posteriormente la llevaron a la barraca 36, siendo marcada con el número 44074 de deportación para morir como judía y mártir de la fe cristiana a los 51 años de edad, víctima del ciclón B, ácido cianhídrico. La ducha anunciada, en vez del agua deseada, emanó el fatal tóxico de muerte, casi instantánea. Su cuerpo sin vida fue calcinado el 9 de agosto de 1942. Las cenizas o los huesos de la hermana Edith fueron arrojados en el campo adyacente. San Juan Pablo II beatificó a la judía, a la filósofa, a la monja, a la estudiosa, a la mártir de la Iglesia Católica el 1 de mayo de 1987 y la canonizó el 11 de octubre de 1998, y él mismo la proclamó copatrona de Europa.